¿Cómo están, amigas y amigos? Muchas gracias por estar con nosotros esta noche acá en Ventana al Mundo. En esta emisión les tenemos información. Vamos a hablar acerca del expediente de Henry Cuellar, congresista en Estados Unidos, quien, de acuerdo al Departamento de Justicia de ese país, está en una trama de corrupción en la que un banco, un empresario, un magnate que tiene empresas y también medios de comunicación aquí en nuestro país, habría dado sobornos para obtener favores políticos y beneficiar justamente a su institución bancaria. Hablaremos sobre este tema y también sobre presuntas donaciones a campañas políticas y también a diversos personajes en Estados Unidos. También hablaremos acerca de Medio Oriente, que se conmemoran ya 76 años del evento Nakba, que significa la catástrofe para los palestinos. El evento en el que en 1948 fueron desplazados de sus tierras para que se diera la formación del Estado de Israel. Todo esto en el marco ya de 7 meses de conflicto en Medio Oriente, que ha dejado más de 35,000 muertos y más de 78,000 personas que han resultado heridas. Sobre estos temas centrales nos vamos en esta emisión, pero por supuesto que les vamos a presentar todo lo que ha ocurrido esta semana en diversos paralelos de la información, que ha sido bastante. Comenzamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Chiapas al mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo, con quien abordó estrategias para gestionar la migración y fortalecer los programas sociales para el desarrollo regional. Analizaron proyectos de infraestructura como la expansión del Tren Maya hasta Guatemala y Belice, así como el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec para conectar con Guatemala. Nos unen con Guatemala lazos históricos de hermandad, de amistad, de cultura. Acciones específicas que van a contribuir a hacer que esta frontera que transcurre entre nuestros países sea una frontera que una. La Corte Internacional de Justicia determinó que el 23 de mayo dará a conocer su decisión sobre medidas cautelares en el litigio que presentó nuestro país contra Ecuador por la irrupción de nuestra embajada en Quito. Sobre el asunto, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se mostró abierto a arreglar las diferencias con México, pero aclaró que no entregará al ex vicepresidente Jorge Glass como pide nuestro país. En Florida, un accidente automovilístico dejó a 8 jornaleros mexicanos fallecidos, 6 heridos en estado grave y 3 en estado crítico. La Secretaría de Relaciones Exteriores está atendiendo este lamentable caso desde que se conoció. El conductor de la camioneta fue detenido y compareció ante la justicia. Enfrenta 8 cargos de homicidio involuntario, además de conducir con una licencia suspendida, abandonar el lugar del accidente y daños a la propiedad. En la carrera por la Casa Blanca, Joe Biden y Donald Trump ya acordaron sostener 2 debates. CNN transmitirá el primer encuentro el 27 de junio y la cadena de noticias ABC celebrará el segundo debate el 10 de septiembre. Y hablando de Vladimir Putin, el mandatario realizó su primera visita al extranjero desde que juramentó su 5º periodo al frente de Rusia. Lo hizo en China, donde encontró con su gran aliado, el mandatario Xi Jinping, varios acuerdos. Ambos firmaron una declaración conjunta sobre la profundización de su asociación estratégica en temas de comercio y de infraestructura. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el aumento a los aranceles a productos procedentes de China valorados en $18,000 millones. Entramos de lleno al tema de esta noche, uno de los 2 temas centrales. Vamos a hablar acerca de Henry Cuellar, congresista de Estados Unidos, quien, de acuerdo al Departamento de Justicia de ese país, enfrenta una trama y una investigación por un caso de soborno proveniente de un magnate mexicano que también está ligado con medios de comunicación, quien le habría dado a través de varios intermediarios ciertas cantidades de dinero para que pudiera el político actuar a favor de
algunas regulaciones financieras en cuanto a los bancos y a las instituciones dentro de Estados Unidos. A la par también, el medio digital El CEO afirma que Ricardo Salinas Pliego habría dado cerca de 1.6 millones de dólares a diversos políticos en Estados Unidos a manera de donaciones. Vamos a ver acerca de estos temas. Hace una semana se dio a conocer que el representante por Texas, Henry Cuellar, y su esposa fueron acusados de asociación delictuosa y de recibir sobornos. Entre 2014 y 2021, habrían aceptado casi $600,000 en sobornos de una empresa energética controlada por Azerbaiyán y de un banco en México, y a cambio, el político accedió a promover los intereses del banco en Estados Unidos. En la denuncia se describe a la institución como una cadena de banca minorista con sede en la Ciudad de México, orientada a atender a sectores de bajos ingresos en México y Centroamérica, brindando servicios de transferencia de dinero, financiamiento al consumo, depósito y otros. El banco, dice la demanda, es propiedad de un grupo empresarial mexicano relacionado con las finanzas y las ventas minoristas y que guarda relación con medios de comunicación. El Departamento de Justicia informó que la pareja se entregó a las autoridades y fue detenida. Tuvieron una comparecencia inicial ante un juez federal de Houston y fueron dejados en libertad con una fianza de $100,000 cada uno. Cuellar presuntamente tomó dinero del Banco Mexicano e influyó en la política para impulsar medidas contra el lavado de dinero, que amenazaba los intereses del banco, y apoyar esquemas de préstamos favorables. Para lograrlo, hubo un intermediario identificado como Oficial Mexicano 1, un político mexicano quien desde el 2012 hasta el 2015 sirvió en la Cámara de Diputados en Nuevo León. Según la acusación, intercambiaron mensajes sobre encontrar otro intermediario para disfrazar aún más los pagos de sobornos. El Departamento de Justicia detalla que a principios de diciembre de 2014, Henry y su esposa viajaron a México, donde se reunieron con otro personaje denominado Ejecutivo 1, quien fungió como vicepresidente del Banco Extranjero y también se volvió presidente de la asociación que representa los intereses del sistema bancario mexicano. En este contexto, apenas esta semana, fue publicada una extensa investigación por el medio digital El CEO, que afirma que durante los últimos 12 años, el empresario Ricardo Salinas Pliego donó al menos 1.6 millones de dólares a cientos de políticos para impulsar campañas políticas al Senado, Cámara de Representantes y la Presidencia. El medio analizó 1.171 papeletas de donaciones de los comités de acción política de las empresas entre 2012 y 2023. Indica que para ello ha utilizado una filial de Grupo Electra, la empresa Purpose Financial Inc. Muchos de los políticos respaldaron y otros todavía lo hacen al expresidente Donald Trump, al tiempo que impulsan agendas controversiales como la desregularización de los bancos, la libre portación y adquisición de armas, la prohibición del aborto, la protección a la industria petrolera, la negación del calentamiento global, la expulsión masiva de migrantes mexicanos, entre otras. Al menos 67 políticos beneficiados por Salinas Pliego, en su mayoría republicanos, pero también una minoría demócrata, votó entre 2016 y 2020 a favor de relajar las regulaciones de la banca estadounidense y con ello facilitar la operación de pequeños sistemas de préstamos conocidos en ese país como predatory loans. En la lista de políticos beneficiados aparece el mismo demócrata Henry Cuellar, quien recibió $11,000 a través de 3 donaciones realizadas en 2016, 2017 y 2019. También aparecen destacadas figuras como Kevin McCarthy, expresidente de la Cámara de Representantes, Tim Scott, quien se bajó de las primarias republicanas pero ahora busca compartir fórmula con Trump y ser su vicepresidente, o Lindsey Graham, senador con un gran liderazgo dentro del Partido Republicano. Canal 14. Para el análisis agradezco mucho que nos acompañe esta noche Yusef Farid Núñez, analista de riesgos políticos y también de política internacional y asociado también del COMEXI. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Ventana al Mundo.
Muchas gracias, Claudia, por la invitación y un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo podemos interpretar que un magnate de los bancos y también de los medios de comunicación en México esté involucrado en una trama de corrupción que ya está siendo investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionada con Henry Cuellar? Creo que aquí lo más importante de entrada es ver el documento del Departamento de Justicia que emite el gobierno de Estados Unidos el 3 de mayo, como bien mencionaban en el resumen, en el que están ligando a Henry Cuellar directamente de corrupción, de recibir financiamientos extranjeros, no solo del Banco Mexicano, sino también de una compañía petrolera de Azerbaiyán, todo con el fin de influir intereses extranjeros. Entonces, a mí lo que me parece muy preocupante es que congresistas estadounidenses estén recibiendo financiamientos extranjeros para campañas o para sus propios intereses y que puedan escalar en la política nacional. Entonces, más allá de ver de lleno cuál es el impacto que pudiera tener la participación de un magnate o de alguna persona mexicana, pues lo que nos dice la participación de fuerzas extranjeras en la política estadounidense. ¿Cómo interpretamos también esta cuestión de que precisamente, justo como estás diciendo, que haya como intervención igual de fondos en lo que ocurre? Porque paradójicamente casi siempre es como de el gobierno de Estados Unidos a diversas organizaciones en México que también operan en diversas cuestiones como con corrupción, y en este caso podría ser al revés, ¿no? O sea, un privado involucrado en dar fondos justamente a personajes que finalmente son funcionarios públicos dentro de la administración de Estados Unidos. Creo que es muy preocupante el hecho de que las recientes investigaciones estén demostrando que no solo es el caso Cuellar, que son varios políticos. Me parece que el documento muestra que son aproximadamente 67 congresistas de Estados Unidos, entre ellos un exaspirante a la candidatura republicana, Tim Scott, que fácilmente podría ser vicepresidente o candidato a vicepresidente de Donald Trump. Entonces, me parece que nos muestra mucho sobre el panorama político que están viviendo actualmente en Estados Unidos, y por otra parte también, pues, que diferentes grupos de interés en México están viendo por sus propios intereses a través de financiamientos bajo la mesa, que, pues bueno, el Departamento de Justicia ya está investigando, ¿no? Entonces, me parece que es sumamente importante el ver cuál es la resolución y de las diferentes investigaciones, tanto del gobierno de Estados Unidos, pero también de la labor que los diferentes periodistas están haciendo aquí. Entonces, creo que es un tema bastante frágil, que habrá que ver cuáles son los resultados que tienen las investigaciones judiciales. Sí, como bien lo mencionas, son varios personajes, pero en este caso, por ejemplo, Henry Cuellar, ¿no? Que es el que directamente está involucrado ya en una investigación por el Departamento de Justicia por una cuestión de soborno, cerca de $600,000 a través de triangulaciones con una empresa de su esposa, etcétera. ¿Qué nos dice el personaje de Henry Cuellar? ¿Cuál es la influencia que tiene en Estados Unidos? Y si conocemos, por ejemplo, algunas determinaciones en donde él haya tenido como la voz cantante dentro del Congreso, en donde haya impulsado justamente algunas políticas que justamente hayan favorecido a bancos extranjeros, como pudiera ser en este caso. Claro, el perfil es sumamente interesante. De entrada es un demócrata representando el estado de Texas. Dentro de la bancada de los demócratas se considera los conservador dentro de los demócratas. Exactamente. Entonces, el tener este papel le permite a Cuellar ser un negociador entre las diferentes bancadas, entre los demócratas, entre los republicanos, en el que puede jalar algunos votos por parte de los demócratas. Pero ahora, viendo la imagen completa, vemos que el resto de los congresistas que son financiados, según esta investigación, nos muestra que la mayoría son republicanos, ¿no? Entonces, el que Cuellar sea un demócrata permite que haya negociaciones bipartidistas entre los diferentes grupos de interés políticos en Estados Unidos, y asimismo, pues, que puedan tener un voto, una voz en todo el tema relacionado a la regulación bancaria, que al final del día lo que nos muestran las investigaciones es el punto fundamental detrás, es el motivo que está moviendo este financiamiento a las campañas y las carreras políticas. Entonces, resumiendo nada más, el rol que tiene es de negociador dentro de los demócratas, siendo un partido de izquierda, él siendo una figura algo conservadora, según identifican sus compañeros.
Y en este caso de la investigación del Departamento de Justicia que está realizando, ¿cómo podemos vislumbrar el alcance que puede llegar a tener esta investigación que ya está situando, por ejemplo, con lo que mencionan los medios, ¿no? De Ricardo Salinas Pliego, que habría sido destinado, el destinador de estos fondos para Henry Cuellar, pero también ya está involucrando a diferentes personajes dentro de esa empresa y también a políticos dentro de Nuevo León, un político también en Nuevo León. ¿Qué alcances podría tener también esto en la esfera? Obviamente en Estados Unidos, que ya está siendo investigado, Henry Cuellar y su esposa ya comparecieron, etcétera, salieron bajo fianza. Y aquí en México, ¿cuáles son los alcances que podría llegar a tener esta trama justamente en momentos en que pues tampoco estamos como para que se sumen más cuestiones, ¿no? Claro. Que estamos en medio de muchas cuestiones relativas al tema de las armas, relativas al tema de las drogas, relativa al tema también de los contextos electorales que se viven en ambos países. Pues bueno, contestando por dos partes. Primero, ¿qué le puede pasar a Henry Cuellar, a su esposa? Como mencionas, fueron liberados bajo fianza, pero están enfrentando muchísimos cargos judiciales y esto lo va a determinar el grado de investigación que tenga el Departamento de Justicia. Pero por eso hacía un énfasis en que no solo es el caso del financiamiento mexicano, sino también de una campaña de una campaña de financiamiento de Azerbaiyán, de una compañía petrolera del Estado, ¿no? Entonces, al final del día, aquí lo que los diferentes tipos de financiamiento, tanto el mexicano como el de Azerbaiyán, estaban buscando era que este Cuellar tuviera un impacto en la política exterior de Estados Unidos a través de diferentes negociaciones, cabildeo dentro o junto con sus compañeros congresistas. Y es por eso que le están investigando también de tener un impacto negativo en los intereses de Estados Unidos. Entonces, me parece que es sumamente importante el seguir qué le pasa a él personalmente para que sirva también como un ejemplo a diferentes congresistas de qué es lo que le puede pasar. Generalmente, cuando hablamos de corrupción, únicamente pensamos en los casos latinoamericanos, ¿no? Ya está muy estigmatizado, pero también esto nos muestra que hay casos de corrupción en Estados Unidos, el país que alza y celebra la bandera de la democracia a nivel mundial, que estamos viendo que su democracia pues también tiene fallas, ¿no? Eso por una parte en el caso Cuellar, ¿qué puede suceder? Y en el caso mexicano, las personalidades que están siendo señaladas tienen también conflictos con la administración actual en México. Suma claramente a los conflictos bilaterales que pueda haber, lo mencionas, armas, tráfico de drogas, migración, económicos, ¿no? Los temas bilaterales actualmente son bastantes y esto podría sumar, pero claramente depende de cuáles sean las negociaciones. Pero más que nada lo importante es qué pasa con estas personas y el por qué estaban financiando, pues básicamente porque quieren repatriar sus dólares en físico y llevarlos a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el futuro? ¿Se les va a perseguir en Estados Unidos? ¿Van a poder seguir haciendo negocios tanto en México como en el extranjero? Eso también será algo que se tenga que observar. Sobre esta investigación que hace el medio digital, el CEO que menciona que Ricardo Salinas Pliego habría dado donaciones, así lo manejan con ese término, con varios documentos que se cotejaron dentro de los 12 años que se han dado donaciones a diversas figuras en Estados Unidos. 1.6 millones, ya mencionábamos varias figuras. Está, por ejemplo, Lindsey Graham, que pues ha sido uno de los políticos más destacados dentro del Congreso de Estados Unidos. Tim Scott, justamente una de las primeras figuras que estaban funcionando en las primarias para contender, evidentemente sin posibilidades para competir contra Donald Trump, pero ahora se vislumbra para la vicepresidencia, eventualmente si llegara a quedar el candidato republicano, y algunas otras, ¿no? Pero, ¿qué nos dice esta cuestión de que justamente sean las figuras que en algún momento sí marcaron como parte importante del Congreso de Estados Unidos y han sido 12 años de estas donaciones en donde se han realizado diversos procesos, tanto presidenciales como elecciones internas, como elecciones primarias? ¿Qué influencia podría haber tenido este tema de las donaciones a las campañas políticas en Estados Unidos? Pues mira, al final del día lo que estos perfiles tienen en común hoy en día es que respaldan la candidatura de Donald Trump, no solo su candidatura, sino también la doctrina que él representa. Al final del día también tiene intereses afines al sector empresarial. Entonces, por un lado, estos políticos son de una bancada, no es casualidad el por qué se le está financiando a ellos. Sí. Eso por una parte, está radicalizando, o bueno, está apoyando la radicalización de toda el ala conservadora del Partido Republicano.
Y en segundo grado, pues también son congresistas que buscan impulsar regulaciones, o mejor dicho, la desregularización a la banca en Estados Unidos. Entonces tiene un impacto tanto político, el que personas afines a una figura tan controversial como lo es Donald Trump, que les esté dando un apoyo directo en el Congreso, y por otra parte, pues también el impacto que sus cabildeos y sus prioridades económicas se vean plasmadas en la desregularización de la banca en Estados Unidos. Pues veremos cómo avanza este tema justamente en el proceso que se viene hacia la Casa Blanca, cómo va a conformarse justamente el mapa político y también, por supuesto, que los cabildeos y todo el lobby que se tenga que hacer respecto de estas determinadas elecciones, porque tanto si continúa Joe Biden como si queda Donald Trump, por supuesto que habrá afectaciones y también muchos cambios en la política con nuestro país. Muchísimas gracias, Joseph Núñez, por acompañarnos en esta Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. En medio de 7 meses ya de ofensiva por parte de Israel en la Franja de Gaza, tiene lugar el 76 aniversario ya desde que en 1948 ocurrió el Nakba, que es la catástrofe de los palestinos desplazados de su tierra. Vamos a ver cómo ocurre este contexto, esta conmemoración. Seguimos recibiendo sus comentarios en redes sociales para traerles los temas que les interesan. Terminamos por esta ventana al mundo, pero quédese con más aquí en su casa, Canal 14.